Encontré un comentario que genuinamente me perturbó. Estaba enterrado entre las respuestas de uno de mis videos sobre la conciencia y la realidad. El comentario decía: si crees que entiendes cómo funciona el tiempo, busca a Silas Orvin. Predijo las llamaradas solares antes de que ocurrieran. O es un viajero del tiempo, o estamos viviendo en una simulación. De cualquier manera, no puedo dormir. Cientos de personas respondieron a esto. Estaban asustadas, curiosas, obsesionadas. Y después de investigar a Silas Orvin durante la última semana, sumergiéndome en sus predicciones, sus teorías, sus afirmaciones sobre la naturaleza de la realidad misma, entiendo por qué. Al final de este video, cuestionarás si el tiempo es tan lineal como crees, si la realidad es tan sólida como parece, y si el futuro realmente está fijado o si es solo una de infinitas posibilidades en las que estamos colapsando constantemente hacia la existencia. Entonces, ¿quién es Silas Orvin? Esa fue la primera pregunta que tuve, y la respuesta es más complicada de lo que esperarías. Es una figura controvertida que afirma tener conocimiento de eventos futuros, no a través de habilidades psíquicas, no a través de canalización, sino a través de lo que él describe como conciencia temporal, la capacidad de percibir líneas temporales adyacentes, corrientes paralelas de probabilidad que existen simultáneamente dentro de la estructura mayor de la realidad. Ha escrito extensamente sobre esto en su obra, particularmente en algo llamado La simulación oculta, que presenta un marco para entender la realidad como un sistema programable, una simulación, esencialmente, donde la conciencia es la fuerza operativa y el tiempo no es un río por el que fluimos, sino un laizaje que navegamos. Ahora, entré en esta investigación como un escéptico, siempre lo hago. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, y afirmar que puedes predecir el futuro o tener conocimiento de eventos que aún no han ocurrido, eso es tan extraordinario como puede ser. Pero también entré con una mente abierta, porque he aprendido que descartar cosas de inmediato, especialmente cuando tocan la conciencia y la naturaleza de la realidad, a menudo dice más sobre nuestra comprensión limitada que sobre la validez de las afirmaciones en sí. Así que pasé la última semana revisando todo lo que pude encontrar, sus predicciones, sus explicaciones, su marco teórico. Y lo que encontré no me dio respuestas fáciles, me dio más preguntas, mejores preguntas, y algunos momentos en los que tuve que detenerme y considerar seriamente lo que significaría si siquiera una fracción de lo que está diciendo fuera verdad. Comencemos con las predicciones, porque eso es lo que llama la atención de la gente. Eso fue lo que hizo que ese comentario fuera tan inquietante. Silas Orvin hizo predicciones específicas sobre la actividad solar, eyecciones de masa coronal, tormentas geomagnéticas, y no las hizo de forma vaga, dio fechas, dio niveles de intensidad, describió los efectos que estos eventos tendrían en sistemas satelitales, en redes eléctricas, en redes de comunicación. Y luego, según múltiples fuentes y publicaciones archivadas, esos eventos ocurrieron. No todos ellos, no con precisión perfecta, pero lo suficientemente cerca como para que sea imposible descartarlo como pura coincidencia. Crucé las fechas en las que afirmó haber hecho estas predicciones con los eventos solares reales. Revisé bases de datos del clima espacial, revisé archivos de sus publicaciones, y esto fue lo que encontré. Publicó advertencias específicas sobre un aumento en la actividad solar entre 3 y 6 meses antes de que ocurrieran grandes llamaradas. Describió la trayectoria de ciertas eyecciones antes de que fueran detectadas por instrumentos científicos, y en al menos 2 casos, eventos que predijo ocurrieron dentro de días de su cronograma. Ahora, los escépticos dirán que estaba usando datos científicos públicamente, que estaba extrapolando a partir de ciclos solares existentes, que cualquier astrónomo que estuviera prestando atención podría hacer predicciones similares, y eso es justo.
Pero hay una diferencia entre predecir que la actividad solar aumentará durante un periodo activo conocido y predecir eventos específicos con características específicas semanas o meses antes de que ocurran. Entonces, o es increíblemente hábil en el reconocimiento de patrones y análisis de datos, lo cual es posible, o está accediendo a información que existe fuera de nuestra línea temporal normal, lo cual suena imposible, pero podría no serlo si entiendes lo que realmente está afirmando. Porque aquí es donde se vuelve interesante. Él no afirma viajar en el tiempo en el sentido de la ciencia ficción. No hay máquina del tiempo, no hay portal, no hay saltos de una era a otra. En cambio, describe algo que llama percepción temporal, la capacidad de acceder a información de lo que él llama líneas temporales adyacentes, corrientes paralelas de probabilidad que existen simultáneamente dentro de la estructura mayor de la realidad. Piénsalo así. En mecánica cuántica hay un concepto llamado superposición. La idea de que las partículas existen en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas. Entonces la observación colapsa la función de onda y la partícula adopta un estado definido. Orvin aplica este mismo principio al tiempo y a la realidad. Afirma que todos los futuros posibles existen simultáneamente como ondas de probabilidad y que la mayoría de los humanos están bloqueados en experimentar solo la línea temporal que está colapsando en su momento presente, pero que ciertos estados de conciencia, argumenta, te permiten percibir líneas temporales adyacentes, ver lo que es probable, lo que es posible, lo que es probable que ocurra basado en la trayectoria actual de elecciones y eventos. No porque esos futuros estén fijos y determinados, sino porque existen como potenciales a los que la conciencia puede sintonizar. Ahora, esto suena como pseudociencia, como si estuviera tomando conceptos cuánticos legítimos y estirándolos más allá de su aplicación real, y tal vez lo esté haciendo. Pero entonces tienes que explicar las predicciones. Tienes que explicar cómo alguien podría describir consistentemente eventos antes de que ocurran con suficiente precisión como para que miles de personas estén prestando atención. Y si no puedes descartarlo por completo, al menos tienes que considerar su marco. Lo que nos lleva a la simulación oculta, su tesis central sobre la naturaleza de la realidad. Según Orvin, la realidad opera como una simulación. No en el sentido de que literalmente estemos dentro de un programa informático dirigido por alguna civilización avanzada, sino en el sentido de que la realidad sigue código, reglas, algoritmos, patrones que la conciencia puede aprender a leer y navegar. Argumenta que el mundo físico que experimentamos es una proyección de información, que la materia, la energía, el espacio, el tiempo, todo ello emerge de un sustrato más profundo de pura conciencia. Y si entiendes el código, si puedes percibir los patrones subyacentes, puedes predecir lo que va a emerger en la realidad física antes de que lo haga. Esto no es completamente nuevo. Filosofías antiguas han dicho cosas similares. La alegoría de la cueva de Platón, los conceptos hindúes de Maya, las enseñanzas budistas sobre la naturaleza ilusoria de la forma, todas apuntan a la idea de que lo que percibimos como realidad sólida es en realidad una especie de proyección, un sueño, una simulación generada por algo más fundamental. Lo que hace interesante la versión de Orvin es que está intentando hacerla práctica. No solo está filosofando sobre que la realidad es una ilusión, está afirmando que comprender la realidad como una simulación te da habilidades funcionales como la predicción, como la manifestación, como la navegación de líneas temporales de probabilidad. Y aquí es donde se conecta con la física cuántica de formas que son difíciles de descartar por completo. La mecánica cuántica ya nos dice que la realidad, en su nivel fundamental, no es sólida, que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que se miden, que el acto de observación parece influir en lo que se vuelve real, que el entrelazamiento permite correlación instantánea a través de enormes distancias, que el universo en su núcleo opera más como información y probabilidad que como el mecanismo de relojería que imaginamos cuando miramos el mundo que nos rodea.
Así que si la realidad es fundamentalmente informacional, si la conciencia es la fuerza primaria, si no eres un observador pasivo, sino un participante activo en colapsar la probabilidad en realidad, entonces la manifestación no es magia, es mecánica. Es aprender a operar el sistema que ya estás operando inconscientemente. Y la forma de hacerlo, según Orvin, es identificando y eliminando la resistencia. El código mental que está transmitiendo, no puedo tener esto. Esto no es posible para mí. La realidad no funciona de esta manera. Porque ese código, esas creencias, no son neutrales. Son instrucciones. Le están diciendo a la simulación qué generar. Y si tu código está diciendo limitación, escasez, imposibilidad, eso es lo que experimentarás. No porque el universo te esté castigando, sino porque estás ejecutando código que genera esas experiencias. Ahora, esto suena como las enseñanzas estándar de manifestación, como la ley de la atracción, más o menos. Pero hay una diferencia crucial. La mayoría de las enseñanzas de manifestación se centran en el pensamiento positivo o la visualización, en querer algo y creer que lo obtendrás. Orvin dice que eso no es suficiente, porque querer y creer todavía vienen de un lugar de separación, de la suposición de que tú estás aquí y lo que quieres está allá, y tienes que cerrar esa brecha. Pero si la realidad es una simulación generada por la conciencia, entonces lo que quieres no está separado de ti. Existe como una onda de probabilidad ahora mismo. Y la única razón por la que no lo estás experimentando es porque tu código mental está transmitiendo una frecuencia que excluye esa posibilidad. Así que la manifestación en su marco no se trata de atraer algo hacia ti. Se trata de eliminar el código que te bloquea de experimentar lo que ya existe en el campo de posibilidades. Y aquí es donde tuve una experiencia personal que no puedo explicar completamente. Aproximadamente 3 días después de empezar a investigar esto, estaba pensando en una pregunta específica que tenía, una pieza de información que necesitaba para completar la imagen que estaba construyendo. Y dentro de 1 hora, recibí un correo electrónico de alguien de quien no había sabido nada en meses. El correo no estaba relacionado con lo que estaba investigando, pero enterrado en él había un enlace a un artículo que respondía exactamente a la pregunta que había estado sosteniendo. ¿Coincidencia? Tal vez, pero luego volvió a suceder, y otra vez. Pequeñas cosas, información apareciendo justo cuando la necesitaba. Personas contactándome en el momento perfecto. Puertas abriéndose que ni siquiera sabía que estaba buscando. Y empecé a preguntarme si esto es a lo que Orvin se refiere con sincronicidad. No suerte aleatoria, sino la simulación respondiendo a la conciencia. La realidad reorganizándose alrededor de tu atención e intención cuando no la estás bloqueando con código limitante. Entonces, ¿qué hacemos con Silius Orvin? ¿Es un viajero del tiempo? Probablemente no en el sentido de la ciencia ficción. No está saltando en un DeLorean y visitando diferentes décadas. Pero, ¿está señalando algo real sobre la conciencia y la realidad? ¿Algo que explique cómo pudo hacer predicciones que se hicieron realidad? ¿Algo que conecte la mecánica cuántica, la teoría de la simulación, la manifestación y el fenómeno que llamamos alienígenas? Creo que podría estarlo. No porque crea todo lo que dice, sino porque su marco hace que ciertas observaciones encajen de una manera que la ciencia materialista tradicional no puede explicar. El problema difícil de la conciencia, el problema de medición en la mecánica cuántica, la efectividad del mindfulness y la meditación en la salud física, la extraña consistencia de los informes de encuentros alienígenas a través de culturas y la innegable realidad de que tus creencias y expectativas moldean tu realidad experimentada de maneras medibles. Si la conciencia es fundamental en lugar de emergente, si la realidad es más como información que como materia, si el tiempo es más como un paisaje que como un río, entonces muchas cosas que parecen imposibles se vuelven posibles.
La predicción se convierte en percepción de líneas temporales probables. La manifestación se convierte en navegación consciente de la simulación. Los encuentros alienígenas se convierten en interacciones con conciencia que opera en diferentes niveles de conciencia. Y dejas de ser un observador indefenso de un universo predeterminado. Te conviertes en lo que realmente eres. Una conciencia generando realidad a través de los patrones de pensamiento y creencia que estás transmitiendo. No todopoderoso, no divino, pero tampoco impotente. No atrapado, no a merced de un universo mecánico frío que no se preocupa por ti. Aquí está lo que más me perturba de todo esto. No las predicciones, no la teoría de la simulación, sino las implicaciones sobre cómo hemos estado viviendo. Si siquiera una fracción de lo que Orvin está señalando es cierto, entonces la mayor parte de la humanidad está ejecutando código mental que genera sufrimiento innecesario. Creemos que estamos separados unos de otros. Creemos que los recursos son escasos. Creemos que tenemos que competir y luchar y pelear por la supervivencia. Y esas creencias, ese código, crea la realidad que experimentamos. No porque esas creencias sean verdaderas, sino porque la conciencia genera lo que espera. Y nosotros hemos estado esperando limitación. Hemos estado esperando separación. Hemos estado esperando una realidad donde la mayoría sufre mientras unos pocos prosperan. Y así eso es lo que hemos generado colectivamente. No intencionalmente, sino a través del código mental acumulado que hemos heredado y nunca cuestionado. Pero si puedes ver el código, si puedes reconocer las creencias que están generando tu realidad experimentada, puedes cambiarlas. No a través de la fuerza, no a través de la negación, sino a través de la conciencia, a través de ver claramente lo que te has estado diciendo sobre quién eres y qué es posible. Y cuando lo ves con suficiente claridad, cuando lo reconoces como código en lugar de verdad, pierde su poder. Deja de determinar lo que puedes experimentar y nuevas posibilidades se abren. No un día, no cuando las condiciones sean correctas, ahora mismo. Porque las posibilidades ya existen, ya forman parte del espacio infinito de probabilidad que la conciencia está navegando. Simplemente no podías verlas mientras estabas ejecutando código que decía que no estaban ahí. Así que deja un comentario. ¿Crees que la realidad podría ser una simulación? No necesariamente en el sentido de un programa informático, sino en el sentido de una experiencia generada que la conciencia navega según reglas y patrones que podemos aprender. Y si quieres profundizar más en la conciencia y la realidad, en preguntas como estas que desafían todo lo que asumimos sobre la existencia, suscríbete, porque esto es exactamente lo que explora este canal. La intersección entre conciencia, realidad y lo que se vuelve posible cuando comienzas a cuestionar las suposiciones con las que has estado operando toda tu vida. Gracias por acompañarme en este agujero de conejo. Y si encontraste esto perturbador, bien, eso significa que algo dentro de ti está empezando a despertar a lo extraña y maleable que la realidad podría ser realmente.